¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, son exactamente las 10 de la noche con 33 minutos y estamos comenzando una nueva temporada de Aquí se debate, un programa que vamos a estar más adelante con los candidatos a la Convención Constitucional, pero hoy vamos a partir con los candidatos a la Presidencia de la República, los tres precandidatos del PPD que están disputando entonces ser el representante de ese partido a La Moneda. Los presento de inmediato, nos acompañan, los voy a presentar por orden alfabético. Heraldo Muñoz, presidente del PPD y exministro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis. Muchas gracias. Jorge Tarud, ex embajador, ex diputado, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y Francisco Vidal, también ex ministro, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Gracias por la invitación. Muchas gracias por asistir. Vamos a ir al debate. Antes, cada uno de ustedes va a tener un minuto para presentarse, para decir por qué quieren ser presidente de Chile. Parte, un minuto por cronómetro, Heraldo Muñoz. Bueno, en primer lugar, yo soy un hijo de la meritocracia y del esfuerzo. Siempre he tenido una posición coherente en mi vida, jugado por el progreso, jugado por la igualdad. Y tercero, soy una persona que trabaja en equipo y creo que soy la persona con experiencia para enfrentar los tiempos difíciles que vamos a tener por delante para hacer un Chile más digno, un Chile más justo. Y creo además que no estamos condenados a elegir entre Jadwe por un lado o Lavín por el otro. Hay una opción del socialismo democrático, de la izquierda socialdemócrata que yo quiero representar. Y quiero representarlo hacia un país que tenga una sociedad de bienestar, un estado de bienestar, con derechos ciudadanos garantizados, con una economía verde, con un futuro verde, porque me parece absolutamente fundamental un desarrollo sustentable. Tiempo, muchísimas gracias, Heraldo Muñoz. Jorge Tarud, ¿por qué quieres ser presidente? Muchas gracias. He sido embajador de Chile en varias destinaciones importantes para Chile. Renuncié a mi cargo de embajador en China para someterme a la voluntad popular. Fui electo diputado siempre con primera mayoría, presidí las comisiones de Relaciones Exteriores, de Defensa, y he trabajado siempre en terreno, con la ciudadanía, con la gente, con las juntas de vecinos, con los adultos mayores, con las organizaciones sociales, transmitiendo siempre las quejas, las angustias que ellos sentían. Es muy diferente, ¿no es cierto?, ver una encuesta CACEM en un ministerio que una persona le diga a uno: don Jorge, los días 20 yo no tengo para comprar comida. Esa es la realidad. Y hoy en día, ante problemas difíciles que estamos viviendo, con las legítimas demandas sociales, con esta tremenda pandemia que estamos sufriendo y que todavía no sabemos cómo va a terminar, es el momento que uno dice hay que jugársela. Tengo la experiencia, tengo la madurez y tengo la visión de Estado que he demostrado durante toda mi trayectoria para ser el precandidato presidencial del partido y competir con los candidatos de partidos afines. Muchas gracias. Francisco Vidal, ¿por qué quieres ser presidente de Chile? Mira, yo tomé la decisión de iniciar este desafío sobre la base de una convicción. Y mi convicción es que el país está en condiciones de iniciar un camino de integración social y de justicia social. Yo creo que lo que nos ha fallado y nos estalló en la cara el 18 de octubre y la pandemia lo demostró, es que este es un país que creció por 5 veces en los últimos 30 años, que disminuyó la pobreza, bueno, un 60%, sin embargo, lo que nos quedó atrás es la desigualdad y el abuso. Entonces, para decirlo fácil, mi convicción, mi pasión es para construir un país más justo, más integrado socialmente. Esa es la tarea. Muchas gracias, Francisco Vidal. Ahí están entonces las presentaciones de los tres precandidatos del PPD. Ustedes tres, lo vimos en los currículum, tienen trayectorias bastante parecidas. Han sido ministros, embajadores, han trabajado en los gobiernos anteriores de la Concertación y la Nueva Mayoría. Son los tres hombres, los tres tienen edades en torno a los 70 años aproximadamente. ¿En torno a cuánto? 67, 66, 72, ¿no? En torno a los 70. Son bien parecidos como figuras políticas. ¿Falta renovación en el PPD? ¿Falta una figura distinta? Lo que sucede, Daniel, es que los liderazgos se construyen o la ciudadanía los coloca y, en mi opinión, liderazgos con mayor experiencia o menor experiencia, lo relevante es que tengan la convicción para qué uno asume estos desafíos. Mi tema no es el carnet de identidad. Hay jóvenes muy viejos y hay viejos muy jóvenes. ¿Y usted es de los viejos jóvenes? No, viejo, 67.
Mira, yo soy fundador del Partido por la Democracia, es el único partido que he militado en mi vida. Y el tema es el siguiente, nosotros tenemos trayectorias, tú dices, parecidas, sí, pero yo me he sometido siempre a la voluntad popular. ¿Eso ¿Ya? lo diferencia de sus rivales? Ellos no se han sometido a la voluntad popular. Yo no los critico por eso, sino que el hecho que yo he trabajado en terreno con la gente. Ahora, lamentablemente, durante esta pandemia, el trabajo, ¿no es cierto?, de campaña, no lo vamos a poder hacer en terreno por razones obvias de la pandemia. Entonces, evidentemente es un trabajo que va a ser vía redes sociales, medios de comunicación, pero lo importante que nos une a los tres sí es lo siguiente. Queremos, ¿no es cierto?, un estado de bienestar, pero ciertamente que tiene que ser con crecimiento. Correcto. Porque Gerardo sin Muñoz, crecimiento no es posible. ¿es una desventaja no haber sido candidato, no haber ganado nunca una elección? Mire, ¿sabe? A mí nadie me puede decir cómo es la calle, porque la conozco, porque vengo de Estación Central, porque nací allí, crecí allí y viví allí hasta los 31 años. Y allí fueron a buscarme los militares después del golpe. No sé cuántas habrán sufrido eso, pero yo sé que muchos chilenos y chilenas sí. Entonces, a mí no se me puede decir cómo es el contacto con la gente, porque sé sus penurias y sus dolores. Perdón, Francisco Vidal, usted era opositor al gobierno de Allende. Así es. ¿Contesta algo a lo que dice Gerardo Muñoz? No, pero independientemente de lo que diga respecto a su pasado, yo estoy hablando de mí. Claro, usted Porque decía, tú has no sé cuántos preguntado- más podrán decir eso, que me fueron a Sí. buscar después del golpe. Bueno, está bien, pero me parece importante el decir de dónde cada uno viene, porque ese es el compromiso que también tiene con la gente. O sea, yo tengo el compromiso con la gente por la justicia, por la desigualdad que yo conocí, y por eso que tengo el compromiso de haber sido fundador del partido y haber sido orgulloso militante del Partido Socialista durante todo el tiempo de la dictadura y antes, con Allende. Correcto. Francisco Vidal, ¿quiere contestar algo a lo que decía Gerardo Muñoz? No, pues es la historia de Heraldo. ¿Es una completamente ventaja la legítima. historia de Gerardo Muñoz sobre la suya? ¿Cómo? ¿Es una ventaja la historia de Gerardo Muñoz política sobre la suya? No, lo que pasa es que yo en mi juventud cometí un error, que lo he reconocido siempre. Fui un militante de la Juventud Nacional y hace más o menos 45 años cambié con convicción hacia la izquierda, donde me siento plenamente identificado. Jorge Tarud, No, todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión en su vida y a ver la realidad de otra forma. Y a mí me parece muy legítimo que Pancho reconozca que fue un error en el que estuvo. Yo no tengo ninguna crítica que hacer en ese sentido. No, lo que yo he dicho con respecto a las trayectorias es que yo he trabajado en terreno y yo siempre comuniqué a los diferentes gobiernos, a los ministros, porque los ministros tenían mucho poder, porque tomamos un régimen presidencial, en donde los parlamentarios, claro, hoy día han tomado más poder los parlamentarios, pero normalmente no ha sido así. Nosotros transmitíamos las quejas, las inquietudes, los Ahora, abusos que se cometían. No sé lo- cuánta sintonía con la gente tenga el Congreso y el Eh, Parlamento. yo no O te sea, hoy interrumpí, día la opinión Heraldo, yo no- pública yo no te no tiene interrumpí. una actitud muy clara respecto al Parlamento. Entonces, Yo no te el trabajar con la interrumpí, Heraldo, gente, bueno. trabajar en sintonía con la población, creo que se puede dar de distintas maneras. Yo estaba diciendo que yo transmitía a los ministros. A los ministros. Las Y a- inquietudes y las a quejas los de la ministros gente. como Gerardo Muñoz y A mí Francisco por lo Vidal. menos me la transmitía Sí, semanalmente. así es. ¿Y Yo pasaba? transmitía las quejas a los ministros, porque yo las veía A mí me las siempre ahí. transmitía a diario. Entonces es un trabajo diferente, pero que se cambie de opinión, yo no tengo problema. Todo el mundo tiene ese derecho a cambiar de opinión. Oye, y segundo, yo en, también en estoy de el acuerdo tema de con la eso. experiencia, somos tres vidas distintas y tres experiencias distintas. Yo te digo que la experiencia mía, por ejemplo, que yo entré al gobierno con el presidente Lago, yo la valoro mucho. Fíjate que estuve 3 años en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y me permitió un privilegio. Fíjate que yo estuve en 246 comunas, en 2/3 de las comunas. Ese es un privilegio, te permite, igual que el parlamentario, una conexión con la realidad. Bueno, y después las carteras de Interior, Defensa y Vocería 2 veces. Entonces eso también te genera como experiencias muy valiosas. Porque Claro, ese es un buen punto. O ¿no es sea, la cierto? experiencia no puede ser de una sola vía, porque uno conoce a la gente, conoce sus problemas desde distintas perspectivas. Entonces uno no puede llegar y decir, bueno, yo he estado en sintonía con la calle,
porque la sintonía con la calle se puede ganar de distintas perspectivas, habiendo sido ministro, habiendo sido académico, como yo fui durante mucho tiempo, habiendo servido en organismos internacionales y conociendo bien cuál es la realidad no solo nacional sino que internacional. Si Entonces hay maneras distintas. Si yo les Ninguna preguntara, es mejor que la otra. ¿quién de ustedes es un político tradicional? ¿Quién levantaría la mano? Yo Mire, no me ¿ninguno? siento, fíjate, porque... Porque por trayectoria lo Sí, son. no, por no, lo que pero yo diga. espérate, yo soy un militante de un partido comprometido políticamente. Pero si tú me dices, llega un japonés y me dice, ¿usted qué es lo que es en la vida? ¿Qué ha sido en la vida? Yo soy un profesor. De hecho, he hecho clase 40 años. No es un político. No, soy un profesor con un compromiso político que me ha llevado a cargos de responsabilidad. Heraldo, ¿usted es un político? ¿Se define como tal? Yo soy un político, por cierto, he estado en la política desde siempre. Pero no mi tradicional. trayectoria es distinta, porque le he dedicado la mayor parte de mi vida a la academia, a escribir libros y a servir en organismos internacionales y a defender a mi país frente a distintos desafíos importantes. Entonces uno llega a esto por vías distintas. Entonces yo diría, bueno, en mi caso, no es el conducto habitual de llegar a ser precandidato presidencial. ¿Y usted, Jorge Tarut, se define como político? Evidente, Pero no como yo político tradicional. Sí, claro. Yo ingresé a la política cuando fundamos el Partido por la Democracia. Antes de eso no había estado en política. Y evidentemente entré de lleno en la política cuando fui electo parlamentario. Consecuencia, claro que soy un político hoy en día. Así sería absurdo decir, mire, yo no soy político. Estoy en la política, sigo permanentemente todo lo que sucede. Y por lo tanto, evidentemente que, claro, renovación sí, tiene que haber renovación. Y creo que nosotros que tenemos experiencia debemos ayudar para que los jóvenes se fogueen bien. Porque las cosas por delante van a ser muy difíciles en el ¿No es país. la hora de los jóvenes todavía en términos de ser, por ejemplo, que el nuevo presidente de Chile sea de una generación distinta? A ver, Mira, hay un punto- hay en un las punto- condiciones... Vale, en las le respondo a Jorge condiciones Tarut y luego, Mira, luego Sí, los que demás. por favor. hay un punto Jorge Tarut respecto primero, por favor. a los Gracias, políticos muchas que yo gracias. quiero Jorge defender. primero, Heraldo después y Francisco después. Sí, Así lo mira, mejor. en las situaciones que vive hoy día el país, yo creo que se requiere experiencia, ya se requiere madurez para salir adelante. Y eso hacerlo con los jóvenes, ¿ya? Para que ellos también, ¿no es cierto?, adquieran esa práctica, ese fogueo que tiene que haber. Pero en situaciones tan difíciles como la que se viven hoy, yo creo que se requiere experiencia y madurez. Y eso, lamentablemente, llega con los años. Heraldo. No, yo no me quería referir ahora al tema de los jóvenes todavía, pero sí al de los políticos, porque yo creo que estamos en un momento bien delicado en el país, donde pareciera que la política es algo que tiene que ser repudiado, ¿ah? Y que lo único que importa ahora es ser independiente. Yo valoro que personas independientes, muchas de las cuales han sido militantes de partido, ahora estén, por ejemplo, en la búsqueda de un lugar en la Convención Constitucional. Me parece muy importante. ¿Por qué? Porque en la Convención Constitucional tiene que estar representado el mayor abanico. Pero ojo que la política es muy necesaria y existe en cualquier país y es fundamental en cualquier país. Porque de repente vamos a caer en aquellas cosas que escuchábamos en los tiempos de la dictadura. Un amigo mío me recordó una frase de Pinochet que decía, los políticos a sus covachas. Ni siquiera sabíamos lo que era la palabra covacha hasta que lo fuimos a ver. ¿Ah? Entonces, ojo que podemos caer en una actitud de repudio a la política y de ahí el repudio a la democracia, con la demagogia y el populismo a corta distancia. ¿Francisco? Mira, yo creo que nos falta, aunque hay, pero necesitamos más jóvenes y más mujeres. Esa es clave. De hecho, lo que estamos Pero es lo que no se ve en esta mesa, precisamente. Bueno, pero ¿qué querés que hagamos? Sí, al final nos postulamos nosotros. Yo siempre he dicho, ¿por qué no una mujer entre nosotros? Hubiera sido ideal. Pero la clave, fíjate, para reivindicar lo que hemos hecho como partido y como movimiento social. Oye, no es menor, en términos de mujeres, que por primera vez en la historia conocida, la Convención Constituyente tenga la mitad de mujeres electas, no la mitad de mujeres candidatas. Y eso te demuestra que nos estamos como sociedad colocando al día. Ahora, con jóvenes yo tengo una experiencia, bueno, no voy a latear.
haciendo clases 40 años ininterrumpidamente, yo me doy cuenta de la evolución. Mis alumnos de hoy día son mucho más comprometidos e interesados en lo que ocurre. Y son alumnos de futuros periodistas. Mira, respecto a los jóvenes, yo creo que el punto no es solamente que estén en la política y deben estarlo, mucho más. Pero también tienen que estar sus ideas, sus anhelos. Por ejemplo, un combate claro y decidido al cambio climático, un cambio entre los seres humanos y la naturaleza, la protección de los océanos, el agua como un derecho humano, no como un bien transable. Esos temas son muy fundamentales para los jóvenes. Y también los temas de educación, la oportunidad que deben tener de una educación gratuita y de calidad. Esos son los temas Quería que preguntarle a creo que Jorge, le importan a los para jóvenes. pasar a otro tema que me parece muy relevante. Estamos a una semana de que se cierren las listas para la Convención Constitucional. ¿Debería haber, intentarse al menos, que haya una sola lista de la oposición o no? Es mejor que haya varias listas distintas. Sí, una cosita antes, que Pancho mencionó algo muy importante, el tema de la mujer. Yo me honro de que, siendo vicepresidente del Partido por la Democracia en su momento, fue en mi casa que decidimos proclamar a la primera mujer que fue presidenta de Chile, que fue Michelle Bachelet. Muy bien. Eso, punto Ya aparte. les voy a preguntar La por mujer es Michelle. muy importante en nuestra sociedad. Quiero señalar de que se han hecho esfuerzos, ¿ya? El Partido por la Democracia ha hecho esfuerzos de unidad y otros partidos también, pero la unidad obligada no se puede. ¿Usted cree que no? No se puede en forma obligada. Entonces, cada uno tiene que asumir su rol ante la historia de lo que viene por delante. Nosotros queremos una constitución, ¿no es cierto?, que nos represente a todos, ¿ya? Que sea representativa para los próximos 30, 40 años. Por lo tanto, es muy importante lo que se va a decidir, ¿no es cierto?, en esa constitución. Francisco Vidal, ¿debe jugarse el PPD por tratar de tener una Bueno, lista? no hemos jugado desde el inicio de este debate por la lista única. Estamos a una semana, pero nadie está obligado a lo imposible. Y lamentablemente, yo lo digo lamentablemente, la decisión del Partido Comunista y de dos movimientos del Frente Amplio es completamente contradictoria a nuestra intención, expresada el fin de semana por Daniel Jaude en diversos programas. Yo lo lamento mucho porque lo que se está jugando, como dice Jorge, y hemos compartido tanto con Heraldo y el partido, digamos, ¿no?, es vital. Es decir, pero hay que reconocer los hechos como son. Yo creo que, por lo menos yo intentaría llegar al acuerdo hasta el día mismo, que es el lunes 11, la inscripción. Heraldo Muñoz, ¿es posible todavía o hay que Yo voy a olvidarse? persistir en la unidad más amplia porque me parece que sería una irresponsabilidad el no hacerlo. Porque hubo un mandato el 25 de octubre y el mandato de la ciudadanía fue para que llegáramos a una convención constitucional con la mayor unidad posible para tener nuevos contenidos en una nueva constitución. Y si eso no ocurre, será entonces por la irresponsabilidad, no solo de los partidos, también de los independientes y algunas organizaciones sociales que están organizando sus propias listas. Y creo que tener 3, 4, 5, media docena de listas de oposición va a permitirle a la derecha, si va unificada, una sobrerepresentación en la Convención Constitucional. Francisco Vidal. Yo voy a insistir hasta el final y creo que hay que decirle a Daniel Jadwe, ya que él estuvo en una declaración que hizo el 18 de ahora, de recién pasado, de diciembre, con un conjunto de personalidades, ex Nueva Mayoría, ex Concertación, llamando a la unidad más amplia para la Convención Constitucional, a una lista única. Y ahora entonces se da una vuelta de carnero olímpica y nos dice que no a la lista unitaria. ¿Por qué? Porque eso sería con los ex concertacionistas, con los neoliberales. Entonces, ¿qué quedamos? No se entiende. Yo creo que él tiene que usar su capacidad, su buena apreciación que existe en la ciudadanía para convencer a su partido. Mira, lo que pasa es que en este tema la ciudadanía de repente se confunde y cree que estamos en una especie como de calculadora electoral. La unidad es un instrumento para lograr lo que el 80% de la gente votó y votamos. ¿Qué es lo que votó la gente? ¿Qué era la pregunta? ¿Usted quiere o no una nueva constitución? ¿Aprueba o rechazo? 80% aproximadamente votamos apruebo. Entonces, ¿qué está en juego con este tema electoral? Si vamos a tener o no una nueva constitución. Ahora, si en esa lista, o eventualmente dos listas, es
expresan la mayoría. Porque ¿por qué queremos una nueva constitución? Para establecer un nuevo trato, un nuevo pacto. Ya, y eso se llama Estado Social de Pero Derecho. coinciden, porque creo, no sé si lo estoy interpretando mal, que hay una cierta crítica de Heraldo Muñoz aquí a organizaciones sociales y de independientes que están presentando también una gran cantidad de candidatos y de listas, ¿o no? Hoy día yo estuve en una reunión 3 horas más o menos de una instancia, un referente que está buscando la unidad. Y bueno, hay una lista aparentemente de los afrodescendientes, que me parece muy legítima, pero me gustaría que fuera coordinada. Hay una lista de los forrados y felices. Felices y forrados. Bueno, o felices y forrados. ¿Ah? Y hay una cantidad de otras listas que se van a inscribir si no hay capacidad de llegar a la lista ¿No unitaria. deberían inscribirse esos candidatos independientes y esas listas? Solamente para entender el No, argumento. al final lo que va a pasar es que se van a inscribir, porque si es que hay dos listas que se predeterminan así, porque por un lado el Partido Comunista, por el otro lado la ADC, que dice lo mismo, que es mejor partir con 2 listas, no vamos a terminar con 2, vamos a terminar con 3, 4, 5, Jorge 6. Carlos. Yo quiero rescatar lo que ha señalado Francisco, porque ¿por qué unidad? Porque la Constitución tiene que aprobarse por 2/3, o sea, tiene que haber un consenso. Y por eso que hemos pedido nosotros unidad y queremos que haya unidad, y me parece bien que se hagan los esfuerzos hasta el último minuto para que haya unidad. Pero reitero, una unidad forzada, cuando ya hemos visto claramente que quieren un camino propio, como por ejemplo el alcalde Jadwe ya claramente quiere el camino propio, y le puedo asegurar además que va a ser candidato presidencial sin primaria, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener que competir con él el que gane, y espero ser yo el que gane y competir con Jadwe, y por lo tanto ganarle, ¿ya? Pero la unidad para la Constitución es muy importante, eso yo lo rescato plenamente. Nombrado Jorge Taruda, Michelle Bachelet. Les quiero preguntar a ustedes que fueron ministros en los gobiernos de Lagos y Bachelet, usted fue parlamentario en ambos. ¿Cuál gobierno fue mejor? ¿El de Lagos o el de Bachelet? Tiene que quedarse con uno. No, son momentos diferentes. Está bien, con todo es su... que son momentos diferentes, o sea, en el momento que ¿Cuál lo Ricardo representa Lagos más a fue usted? presidente, era el presidente que se necesitaba. Y posteriormente la gente quiso un liderazgo, por decirlo de alguna forma, más cálido, más cercano. Ya. Porque Ricardo Lagos, el expresidente, es un estadista. Ya, pero no- y ciertamente que Michelle Bachelet también es una estadista, pero en otro estilo de persona. Francisco Vidal. ¿Se la juega por Yo uno? voy a contestarte, pero de una manera distinta. No es entre Lagos y Bachelet. Si tú me preguntas a mí qué me sentí más interpretado, no obstante que no fui ministro de la nueva mayoría, sí fui ministro de la concertación, pero a mí me entusiasmó mucho más el programa de la nueva mayoría ¿Quién de la Constitución? en el que yo participé anterior. Heraldo Muñoz. No, son dos momentos distintos, desafíos diferentes. Uno no puede Concertación o nueva comparar y mayoría, ¿no hay decir alguno que que... lo identifique más como O Francisco sea, Vidal? hay algunas realizaciones. Por ejemplo, hoy día hablamos del seguro de cesantía y nos alegramos que exista el seguro de cesantía frente a la catástrofe de la pandemia y los efectos sociales y económicos que eso ha tenido. Bueno, sin Lagos no habríamos tenido ese seguro de cesantía que hoy día es una de las maneras, digamos, de llegar al rescate de tantos y tantas trabajadoras. Y sin Pero por Bachelet otro no lado- tendríamos la pensión pero por solidaria otro- básica que tenemos hoy día. Bueno, justamente a eso voy. La pensión solidaria, eso significa más de 1 millón de personas 1.300.000. que hoy día tienen la pensión básica Y solidaria. como exministro Heraldo Muñoz, y le pregunto lo mismo a Francisco Vidal, ¿cuánto le dolió que Michelle Bachelet diga que su candidata es Paula Narváez y no ninguno de ustedes? Nada, absolutamente nada, porque yo creo que la presidenta tiene todo el derecho a escoger dentro de su partido a la persona que ella cree que es más idónea para representar al Partido Socialista. Yo tengo además una muy buena opinión de Paula Narváez, fui colega de gabinete con ella, la conozco de Naciones Unidas, así que no tengo nada excepto buenas cosas que decir sobre ella, y sobre la decisión de la presidenta es la decisión de ella en el marco del Partido Socialista. Francisco Vidal, ¿le dolió un poco? Lo que pasa es que hay una respuesta racional que bueno, ella es una militante socialista que apoya a otra militante socialista, ambas mujeres, ambas caracterizadas por su rol. Claro, pero cuando uno ha sido ministro, como hemos sido, uno dice, tengo que confesar la verdad. Dije, mira tú,
Ese fue mi, mi expresión psicológica. Ok. Jorge Talud, ¿le saca ventaja Paula Narváez a ustedes al tener el apoyo de Michelle Bachelet? Mira, en primer lugar, la expresidenta Bachelet tiene todo el derecho como ciudadana chilena, ¿no es cierto?, de apoyar a una candidata, ¿no es cierto?, que ella prefiere. Ahora, hay algo también que ella dijo y que se lee en esa carta, porque dice que es incompatible ser candidato presidencial y presidente de partido. Y parece que nadie se ha hecho cargo de eso. Entonces, bueno, es la opinión de la... Bueno, de- le preguntamos a Aldo Muñoz, que es presidente sí, del PPD. es la opinión de la expresidenta. Eso nada más. No, a mí me eligió la gente. ¿ah? No me eligieron otros candidatos. ¿ah? Y por cierto, si es que vamos a un Consejo General, yo estaría dispuesto a someterme a la misma voluntad democrática que me eligió, y me eligió por una tarea. Y por eso que hemos acordado que vamos a mantener hasta el final nuestros cargos, porque además tenemos responsabilidades, y responsabilidades bien serias. Pero Francisco Vidal había dicho que renunciaba. Bueno, pero él cambió de parecer, ¿no? Yo tomé la decisión de... ¿Sabes qué? Mira, el problema es el siguiente. Hay que separar, para que esto sea completamente limpio, fair play, transparente, las funciones institucionales. Yo soy primer vicepresidente del PPD. De las funciones y actividades de campaña legítima. Tomé esa decisión, pero después la revisé. Porque fíjate que esa decisión generó una tensión que yo no quiero que exista en los 20 días que nos queda para una elección lo más transparente, limpia y democrática. Perfecto. Le quiero preguntar por algunos temas programáticos, sé que estamos muy temprano en la campaña, pero es importante saber qué opinan de algunos temas. Por ejemplo, aborto libre como se aprobó en Argentina. ¿Quién estaría de acuerdo con aprobarlo en Chile? Yo estoy de acuerdo, ¿Sí? absolutamente de Mira. acuerdo. ¿Francisco Vidal de acuerdo? Yo, Pero mira, más que aborto libre, No, pero más que aborto libre, la Aborto por libertad de la decisión de la mujer, mujer. la libertad de elegir, la Exacto. libertad de elegir, ¿ah? Y que las mujeres puedan controlar su propio cuerpo y que exista el aborto hasta las 14 semanas, excepto en situaciones de riesgo a la vida de la mujer. ¿qué es lo que se aprobó en o Argentina? yo Más o te voy a menos, decir, ¿Aldo Muñoz está de mira, acuerdo? pasa a mí. ¿Francisco Vidal de acuerdo yo o no? siempre he tenido dudas sobre el aborto libre ¿Ya? y fui un fanático del aborto en 3 causales. ¿Ya? Sin embargo, lo que me llevó a tomar una decisión es un valor igualmente potente, que es la libertad de la mujer para tomar una decisión sobre su cuerpo. ¿O sea, está de acuerdo? Sí. Jorge Mira, Talud, ¿de acuerdo o no? una cosa es la fe que uno profesa ¿ya? Y que uno cree. Yo soy católico, pero como parlamentario voté a favor de las 3 causales y también, al igual que Pancho, también he tenido dudas sobre el aborto libre, pero yo creo que uno no puede decidir por los demás. En un caso así lo que yo haría es plebiscitarlo, que lo decía la gente. Y yo presenté un proyecto para incluir en la Constitución el plebiscito y darle esa facultad al presidente de la República para que en temas relevantes llame a la ciudadanía y le pregunte, por favor, si en Suiza se hacen plebiscitos, pero permanentemente se le pregunta a la Siguiente. ciudadanía. ¿Por qué tienen miedo de preguntarle a la gente? Me digo Siguiente yo. pregunta para todos. La desigualdad, un problema importante en el país. ¿Cuál sería su principal medida para enfrentar la desigualdad? Jorge. Bueno, evidentemente que no son medidas de decir, miren, los 10 días se acabó la desigualdad. Es un tema Ya, pero una profundo, largo. Evidentemente, bueno, partimos bien con lo que es la pensión solidaria básica, ¿ya? Eso es un paso muy importante. Las pensiones, ¿no es cierto?, tienen que tener un esfuerzo gigante del Estado, pero también al mismo tiempo con crecimiento. Hay que combinar ambas cosas. Francisco. Mira, quiero elegir una que para mí me parece fundamental y que yo creo que está en el origen de la desigualdad, entre otras, que tiene que ver con la legislación laboral. Porque ahí está la madre del cordero. Entonces yo planteo, estoy convencido, no ahora, de mucho tiempo, que tenemos que volver a la titularidad sindical, que tenemos que restringir el reemplazo en la huelga y sobre todo volver a la negociación por área, por rama, a lo menos en la gran empresa. Heraldo. Empleo de calidad y empleo de calidad para todas y todos, acompañado de mejor productividad, porque ¿qué es lo que dice la gente? Los sueldos son bajos y eso es lo que significa hoy día la posibilidad que mucha gente no tenga una pensión suficiente, fuera de los temas que tienen que ver con la AFP. Pero eso me parece un punto fundamental y aparejado con eso, y eso es indispensable, justicia tributaria, es decir, un gran acuerdo para incrementar los impuestos a los que más tienen que pagar. O si no,
la desigualdad va a seguir igual. Ok. Vamos a tener demagogia, vamos a tener muchos discursos, pero sin justicia tributaria no hay posibilidad alguna de atacar la desigualdad. Mira, Daniel, lo que sucede es que cuando uno tiene la aspiración de un país más justo y que el instrumento del Estado Social de Derecho tienes que financiarlo con responsabilidad fiscal. Por supuesto. A nuevos gastos, nuevos ingresos. Exactamente. Y hay que ajustarla. Pero quiero decirte algo. Después de, incluso te vi en este programa con Jorrad y Izaguirre y 2 personas más. Una vez que yo leí el informe de Jorrad, bueno, oye, aquí no hay que subir impuestos, hay que pagar los impuestos que hoy día existen. Fíjate que en Chile se eluden y evaden, la gente que nos está mirando, 21.000 millones de dólares al año. Eso es el 30% del presupuesto. 21.000 millones de dólares al año. Y si les agrego 9.000 millones más en exenciones tributarias, que recién ahora se podrían modificar. O sea, es completamente responsable fiscalmente financiar un Estado social de derechos con esos recursos. ¿Impuestos a los tributaria. super ricos? ¿Alguien estaría de acuerdo con ese proyecto o no? Absolutamente de acuerdo, es decir, la evasión es brutal. Pero con el Ya. impuesto a los super ricos, ¿está de acuerdo? No, yo de todas maneras. Mira, el impuesto a los súper ricos hay que estudiarlo bien, porque muchos países que lo establecieron, como por ejemplo Alemania, después lo echaron para atrás. ¿Por qué razón? Porque los capitales se mueven, los capitales arrancan, esa es la verdad. Entonces hay que ser realistas. Yo sé que es bien popular decir, sí, los súper ricos. ¿Y qué pasa si se va a la inversión como le pasó a Alemania, que es un país muy serio? No vamos a decir que Alemania está jugando. Ellos lo retiraron. ¿ya? Sí, hay que pero- estudiarlo bien. Sí, pero no es suficiente. O sea, lo primero es, como dije, justicia tributaria, que es un paquete. ¿Ah? Eso significa, en primer lugar, impedir la evasión y la elusión. Para eso, entonces, el Servicio de Impuestos Internos tiene que tener mucho más facultades. ¿Ok? Porque efectivamente son 7,7 puntos del PIB. 7,7 puntos del PIB. O sea, estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Segundo, eliminar la exención a las ganancias de capital, pues. ¿Ah? Tercero, más se pusieron en el gobierno impuestos del presidente directos Lago. a la renta. Tal cual. Impuestos más impuestos a la renta. Impuestos, por favor, impuestos verdes. Oye, una tonelada de CO2 de fuentes fijas en Chile paga $5 la tonelada. Daniel. ¿Saben cuánto es? Espérate un poquito, por favor. En cualquier país desarrollado son $40. Si subimos a $30, eso significa que podemos juntar 1.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para ir en ayuda de las zonas de sacrificio. Entonces, son varios puntos. Brevemente, Tenemos Jorge, que luego Francisco, disminuir para pasar a otro impuestos, tema. Sí, mira, yo y tenemos que present- disminuir yo impuestos a present- algunas firmas que innovan también, porque hay Yo que dar presenté un estímulos. proyecto de ley concreto para terminar con la exclusividad que tiene el Servicio de Impuestos Internos para querellarse por delitos tributarios. Es decir, que cuando hay delitos tributarios, que entren los fiscales e investiguen. Hoy día no se puede, ¿no es cierto? Ese proyecto, primero, en la Comisión de Hacienda, se obtuvieron, ¿no es cierto?, solo un voto a favor. Insistí, hasta que lo llevé a la Comisión de Constitución. Finalmente se aprobó, fue a la sala, se aprobó también en general, pero ahí está todavía. O sea, no les gusta. ¿Por qué, digo yo? O sea, es un delito como los demás, el delito tributario. Entonces, ¿por qué se le da la exclusividad de impuesto interno? No puede ser. Francisco. En todo caso, la clave de lo que señala Jorge, aparte, está en que la última reforma tributaria, cuando nosotros quisimos que el Servicio de Impuestos Internos se metiera desde su función en el secreto bancario, ¿tú sabes lo que pasó? No al secreto bancario. Y es clave, en la experiencia comparada, si los servicios de impuestos internos te pueden fiscalizar tu cuenta corriente, la lucha contra la evasión y elusión avanza bastante. Y segundo, ¿por qué un impuesto a los super ricos? Reconociendo las complejidades, lo usaban 12 países, hoy día quedan solo 3, pero leyendo tu columna de ayer, la del barco, bueno, uno lo sabía, pero es bueno que salga en un diario, ¿no? Somos con México los campeones de la desigualdad, pero hay una cosa que quiero decirle a los ciudadanos que nos están viendo. El que nuestra desigualdad, que tiene múltiples expresiones, quiero referirme a una. El 1% más rico en Chile se lleva hoy el 27.8% de la torta. Y en Kazajstán, lo saqué de tu columna, es el 12%. Y un país, el 1% más rico, que se lleve prácticamente un tercio de la torta, es inaceptable.
Quiero preguntarles por salud pública. ¿Estarían de acuerdo con un seguro único en que cotizaran todos o hay que mantener FONASA e ISAPRES como alternativas de cotización? Era el Seguro No, único. yo estoy absolutamente por un seguro único, por un fondo único de salud, donde debiera ir el 7% de cotización y fortalecer, por lo tanto, FONASA y que vaya de la inversión que tenemos en salud pública, que será el 3,6% del PIB, mínimamente a un 6%, o bien a un 8% más adelante, y poner el énfasis en la salud preventiva y no la salud curativa. Ahora, si alguien quiere tener un seguro adicional con ISAPRES, bueno, que tenga ese seguro para una mejor hotelería, pero tenemos que poner todo el financiamiento para una salud pública, gratuita y de calidad en un solo fondo. ¿Están de acuerdo ambos? Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Complementando seguro único, pero es fundamental un dato, bueno, que yo lleno de datos, de repente hasta yo me aburro. Fíjate que el 7% de los que estamos en ISAPRE, que yo estoy en ISAPRE, suma 250.000 millones de pesos. Mientras que el 80% que está en FONASA, su 7% es más bajo, porque el volumen es más bajo, son 450.000 millones de pesos. Pero una reforma sustantiva a la salud, seguro único, pero profundizar la atención primaria. Ahí nos falta el especialista. Jorge, Estamos de acuerdo, tiene que haber un seguro único y real, concreto, ¿no es cierto? Que la gente pueda tener acceso real a todas las necesidades. Pero tampoco se puede prohibir que una persona quiera tomar un seguro extra, ¿no es cierto? Eso es de la libertad de la gente. en eso están de acuerdo. Estamos Vamos de a ir a la acuerdo. pausa, a la vuelta, entrevistas relámpago. 2 minutos de preguntas y respuestas breves con cada uno de ustedes. Los candidatos presidenciales del PPD están hoy en Aquí se debate de CNN Chile. Estamos de vuelta en Aquí se debate de CNN Chile, hoy con los 3 precandidatos presidenciales del PPD. Vamos a las entrevistas relámpago, 2 minutos de preguntas y respuestas cortas con cada uno de ellos. Vamos a partir por orden alfabético con Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz, 2 minutos. Usted ha sido muy duro con la dictadura de Venezuela. ¿También igual de duro con la dictadura china o hay más plata ahí involucrada? Ambas son dictaduras. Una, sin embargo, tiene más trayectoria y además tiene un componente adicional. Y es que en América Latina tenemos una doctrina de protección y promoción de la democracia. En China nunca ha habido un régimen democrático como lo conocemos. Entonces son dos situaciones distintas, pero siempre se aplican las mismas reglas. ¿Le preocupa las inversiones chinas en Chile? No, no me preocupan las inversiones chinas en Chile, porque creo que tienen que haber reglas iguales para los inversionistas. Lo que no puede haber es un trato desigual a las inversiones extranjeras, pero todo país tiene que tener una cierta visión de cuáles son sus áreas estratégicas para cuidarlas. Y eso independientemente que vengan de China o de cualquier otro país. ¿Le dolió que Carlos Peña en su columna del domingo dijera que usted amenaza con bostezos con su candidatura? No, para nada. Yo creo que cuando se trata de discutir ideas, hay que hacerlo sin farándula, hay que hacerlo sin carnaval. Y creo que la discusión en serio es lo que el país necesita. Lo que el país necesita es confianza en el futuro y propuestas. Y no simplemente carnaval o las cosas que quizás serían más entretenidas. Pero se requiere encantar también a la ciudadanía. ¿Cree que lo está logrando? ¿Cree que está logrando encantar a los ciudadanos con su candidatura? Bueno, mira, yo creo que eso va a depender de aquí a un tiempo más. Y por cierto, uno se tiene que someter a la decisión democrática de la gente. Pero estamos en el inicio de una campaña, ni siquiera tenemos todavía a un candidato del Partido por la Democracia. Así que vendrán tiempos en que habrá que hacer esa evaluación. Heraldo Muñoz, muchas gracias. Gracias. Vamos ahora con Jorge Tarud. Jorge Tarud, vamos a los 2 minutos. ¿Podría nombrarme a 5 parlamentarios o dirigentes nacionales del PPD que estén apoyando su candidatura? Mira, yo no busco el apoyo de personeros que sean exministros, parlamentarios. Yo quiero el apoyo fundamentalmente, claro, de los militantes de mi partido, de la gente de base, pero también del 96% de las chilenas y chilenos que son independientes. O
sea, yo quiero que ellos vayan a votar en esta elección. Primera vez que el Partido por la Democracia se abre a una elección, ¿no es cierto?, con participación ciudadana. No tiene apoyo en la dirigencia, tampoco aparece en ninguna encuesta como un candidato viable. ¿Qué lo hace pensar que usted podría ser un candidato viable en esta elección? Bueno, mira, las encuestas hay que mirarlas en su momento, pero evidentemente que las encuestas también posicionan gente, ¿no es cierto? Porque preguntan por tal y tal persona y la evalúan. Pero se hacen ¿no es preguntas cierto? abiertas también, usted no aparece entre... Bueno, entre a ver, sí, claro, es muy temprano todavía, estamos muy temprano. Fíjate que la persona que según las encuestas está más arriba, ¿no es cierto?, Lavín, etcétera, están con un muy bajo puntaje. Es decir, anteriormente en las elecciones presidenciales, los candidatos que ya se posicionaban fuertes estaban con 30, 35 puntos. Entonces hoy día está absolutamente su libro abierto. Y por lo tanto, si participan los independientes, para mí eso es lo más clave y lo más importante. ¿Tiene los 5 millones de pesos que le van a cobrar para inscribirse mañana como candidato? Yo creo que se ha hecho un mal ejemplo para nuestros propios militantes. Evidentemente que, claro, todavía no se sabe además la cifra exacta. No se sabe cuánto va a ser y mañana nos inscribimos. Pero, en fin, ¿Cómo lo va a hacer? con un crédito, cheque, sí, con un crédito, con mi línea de crédito y pagarlo con los intereses debidos, ¿no es cierto?, mensualmente. Jorge Tarut, muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos ahora, esto es por orden alfabético, así que el último, en este caso, como en el examen del colegio, es Francisco Vidal. 2 minutos, Francisco Vidal, ¿cuál es el peor error de su carrera política? Haber sido militante de la derecha y haberme opuesto a los 18, 19, 20 años al que yo creo que fue uno de los mejores presidentes de Chile, Salvador Allende. Ese es mi principal error político en mi vida. ¿Y haber aceptado dinero de SQM cuando estaba en Chile 21? Yo te lo comenté una vez, fue un error haber aceptado la suscripción de Soquimich como un suscriptor más de la Fundación Chile 21. Fue un error político, de criterio político. ¿Usted es el rival favorito para Joaquín Lavín, si le toca enfrentarlo? ¿Es el rival que Lavín preferiría? No sería rival favorito para varios, porque yo me entiendo con la gente de derecha a propósito de mi presencia en la radio y en la televisión. Yo creo que le hace bien al país que yo pueda discutir con Lavín por los opuestos, pueda discutir con Carlos Larraín, pueda discutir con Desbordes, pueda discutir con Felipe Cas. Eso le hace bien. Lavín no es mi enemigo, es mi adversario. Felipe Cas lo mismo, Carlos Larraín lo mismo. Yo estoy todos los días con ellos. Y con la Evelyn Metay también. Eso le hace bien al país, que podamos discutir gente que piensa distinto. ¿Y qué tan importante es para una campaña presidencial el hecho de tener experiencia electoral? Se lo pregunto porque usted fue candidato una vez a concejal en Las Condes, ¿no?, en el año 92, y no ganó. ¿No se necesitan candidatos más fogueados en una carrera electoral como esta? Lo que pasa es efectivamente, yo la única vez que he ido al desafío electoral fue el año 92, cuando el presidente Elwin redemocratizó los municipios y mi partido me pidió ir al Stalingrado de la derecha, que es Las Condes. Y efectivamente perdí. Ahí fue donde ganó la INPI por primera vez y yo salí quinto entre 25, saqué modestos 7.000 votos, pero no digo por los subpactos. Claro, pero no tener experiencia electoral en la práctica. ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Que uno tiene la experiencia electoral no solamente cuando es candidato. Yo, miren la historia, yo fui jefe de campaña de Girardi, imagínense, el 89 en Las Condes. Fui jefe de campaña de la María Antonieta Sal, 93 en Conchalí, Huachuraba y Renca. Fui jefe nacional de campaña del partido el 97. Así que un doctorado. Tiempo, nos quedan todavía un par de minutos, así que quiero tocar algunos temas que son importantes para la ciudadanía. Por ejemplo, seguridad ciudadana. ¿Cuál sería su primera propuesta si llega a la presidencia, su primera medida en seguridad ciudadana? Jorge Tarut. La seguridad ciudadana es un tema de Estado, atañe a todo el mundo, no importa su pensamiento político. Hoy día la delincuencia está desatada, por lo tanto, una reforma de Carabineros es pero elemental en ese sentido. ¿Qué significa Tener una reforma? policía ¿Está de acuerdo, por ejemplo, con profesional? refundar Carabineros o no? ¿Perdón? ¿Refundar Carabineros o reformarlo? A ver, hay que hacer una reforma, pero a fondo, a fondo, a fondo. O sea, primero tuvimos los casos de corrupción, que fue terrible. Antes los chilenos sentíamos orgullosos de la policía y de Carabineros de Chile, porque en otras partes de Latinoamérica, ¿no es cierto?, era muy diferente. Bueno, eso cambió. En segundo lugar, la forma de actuar y conforme al respeto a los derechos humanos. Eso tiene que quedar clarísimo. Tuvimos violación a los derechos humanos en nuestro país. Eso es muy grave para Chile. Lo que ha sucedido, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos costó
reconstituir nuestra imagen internacional después de la Para dictadura. poder pasar por los temas. Geraldo Muñoz, en seguridad ciudadana, una propuesta. No, mira, yo creo que tiene que ser un enfoque multidimensional. En el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, yo hice lo que varios analistas en materia de seguridad dicen que es quizás uno de los mejores estudios sobre la seguridad ciudadana en América Latina. Y lo que está demostrado primero es que se puede derrotar el crimen y el delito. Segundo, que tiene que ser una estrategia con distintas dimensiones, trabajando con la gente en las comunidades locales, las juntas de vecinos, etc. La policía tiene que estar cerca de las bases, de la gente en los vecindarios. Hay que trabajar con los jóvenes que no estudian ni trabajan para que no sean soldados del narco. Y por cierto, en el caso de Chile hay que reformar la policía de carabineros, pero también hay que abordar el tema del castigo y la recuperación de las personas que entran a la cárcel. Entonces tiene que ser una visión multidimensional. No hay una sola respuesta. Si tú pides una sola respuesta, no la vas a encontrar porque son distintos factores para atacar el delito. Yo creo que el combate contra la delincuencia tiene una tarea de largo plazo, que es el desarrollo económico y social, básicamente empleo, los sectores medios y vulnerables, y toda la política social que acompañe a los sectores vulnerables. Segundo, yo basaría, por ejemplo, en legislar sobre la marihuana, para evitar el narcotráfico en la marihuana, que es la entrada para otras drogas. ¿Despenalizar la venta de marihuana? Sí, estoy siguiendo el modelo uruguayo y algunos estados norteamericanos. Okay. Y tercero... Déjame preguntar, si Geraldo Muñoz y Jorge Talú están de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo, lo he dicho antes, estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana, con una estricta regulación y control, como es el caso en Uruguay, en el estado de Colorado, por ejemplo, en el estado de California, donde eso ha significado una caída en el consumo de drogas y menos crimen. Jorge Talú, yo creo ¿de acuerdo? Bueno, uno de los primeros fueron los Países Bajos, ¿no es cierto?, en donde disminuyeron primero que todos los delitos de los jóvenes, ¿no es cierto?, que delinquían para obtener recursos para comprar marihuana. O sea, ¿está de acuerdo también? Sí, con una regulación sí muy estricta, pero sí estaría de acuerdo. Perfecto. ¿Puedo terminar mi idea? Puede terminar su idea en un par de segundos para que se pase No, muy simple. Sí. Tú tienes políticas de largo aliento, pero tienes que políticas inmediatas. Y lo que tenemos en el marco de la reforma sustantiva de Carabineros y la PDI es más presencia policial. Mire, perdona la lata, pero yo nunca entendí cuando era ministro del Interior, cuando yo le pedía a los mandos de Carabineros que me explicaran por qué las votaciones son distintas. Y ellos tienen una especie de polinomio. Pero en la realidad no es sostenible 102 carabineros en Cerro Navia y algo así como 450 en la comuna que yo vivo. ¿Pero usted mandaba a los carabineros? Y respetando los derechos humanos, diría yo, pues, también respetando los derechos humanos, porque una de las faltas de esta policía es que no sigue los estándares internacionales, las recomendaciones que hizo el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay 20 recomendaciones, la mayoría son para carabineros, y una de las fundamentales es que tiene que atenerse a las reglas internacionales de una policía democrática. Digamos, las violaciones a los derechos humanos es una falta fundamental y eso le quita eficiencia también a Carabineros para hacer su labor. ¿Alguno de ustedes, le hago la pregunta a usted, el que quiere levantar la mano, ¿alguno de ustedes se considera feminista? Sí. A ver, convencido Francisco Vidal, no tanto parece Jorge Talú y Geraldo Muñoz. A ver, Francisco Vidal. Lo que pasa es que yo he transitado del machismo más brutal impuesto por mi familia matriz, digamos, particularmente por a quien adoro, mi madre, que ya no está. Nunca vi una mujer más machista que mi mamá. ¿Ya? Pero he transitado, y además te voy a hacer un hito. La persona que a mí me empezó a convencer se llama María Antonieta Sá. Cuando fui su jefe de campaña, el año 93, me empezó a adoctrinar. Y lo convencieron. Geraldo Muñoz, absolutamente feminista. Porque además tengo una hija feminista y no podría ser de otra manera. ¿Qué significa ser feminista? Y trato de ser, bueno, de que hay derechos iguales de hombres y mujeres que se expresan en distintos ámbitos, desde el laboral hasta el trato y la cultura, el rechazo a una sociedad patriarcal como la que hemos tenido
hasta estos días. Y eso es lo que hay Ok. que... Jorge la Terú. dimensión cultural quizás es la más difícil. Bueno, ¿Se considera feminista o no? Feminista, evidentemente, en la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres. Y además, fíjate que yo siempre, en mi trabajo como parlamentario, trabajé solamente con mujeres, ¿ya? Y evidentemente que, quiero decirte una cosa, son tan leales las mujeres para trabajar. No miden nada al sacrificio, realmente es lo mejor que uno puede tener como ayuda en las mujeres. ¿Pero Y como ayuda evidentemente partiendo por Dominique, mi propia mujer. Ya, pero ¿cómo? Porque ella me ha acompañado siempre en todas las campañas y en todo lo que he hecho. ¿Pero como ayuda a las mujeres, Jorge? ¿Perdón? ¿Como ayuda a las mujeres? No, es decir, tenemos que apoyar para que tengan la misma igualdad de derechos en todo sentido. También en la igualdad en las empresas privadas. Tiene que haber, ¿no es cierto?, más consideración de las mujeres, de Ma- la ejecutiva. Matrimonio igualitario. ¿Están de acuerdo con Buena legislarlo? adopción. Con adopción. Total. ¿Todos Sí, de acuerdo? sí, Perfecto. absolutamente. En las AFPs hay un movimiento que es no más AFPs. ¿Alguno de ustedes está de acuerdo con eliminar las AFPs o hay que Se van a mantenerlas? eliminar Hay que terminarlas. de forma natural si aprobamos la reforma previsional que está congelada en el Senado. Y para explicarle a los ciudadanos, esa reforma, apoyada por nosotros y congelada por el gobierno, cambia sustantivamente el sistema. Mantiene la cotización del trabajador en un 10, incorpora al empleador en un 6, pero ese 6 se va a un ente estatal. Lo que hay que hacer inmediatamente después de eso es decirle a los ciudadanos, su 10%, ¿quiere que lo siga administrando la AFP o el ente estatal? No, hay Geraldo que ir Mons. más allá, hay que ir más allá, hay que separar la gestión de los recursos versus la inversión de los recursos. Con eso se terminan las AFP. Porque todo esto que dice Francisco está bien, pero no termina con las AFP. La AFP se termina si separamos gestión versus Y inversión. Jorge Talú. Claro, es un lema muy bonito, nomás AFP, como si al día siguiente aparece el paraíso. Mira, hay que mirar un poquito la experiencia internacional que han hecho otros con el tema de los recursos de previsión. Es un tema complejo, hay que reconocer lo que es complejo, que no es cosa de decir, mire, Ya, pero voy no a está de hacer acuerdo con esto. eliminarlas entonces. Mira, tenemos que hacer una reforma en ese sentido. En eso estoy de acuerdo. Jorge, Heraldo, Francisco, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. No, gracias a ustedes Gracias por el Gracias a tiempo. ustedes y a CNN por invitarnos. Ha Muchas sido gracias. muy interesante. Y gracias a ustedes también por la sintonía. Vamos a tener otros debates presidenciales también, por cierto. Estamos invitando a las demás candidaturas que se están presentando por distintos partidos políticos. Y el jueves, en Aquí se debate, a este mismo horario, partimos con los candidatos a la Convención Constitucional. Quienes van a ser candidatos a escribir nuestra nueva Constitución también estarán debatiendo aquí en CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.